El 22 de diciembre de 2015, la ministra de Industria, Carolina Cose, anunciaba, junto al titular de Economía, Danilo Astori, un paquete de medidas destinadas a mejorar la grave situación económica y financiera que presentaba ANCAP. Creemos que esta es la oportunidad de hacer los cambios que la empresa necesita para resolver sus problemas. El Gobierno Nacional, al más alto nivel, compromete su apoyo para acompañar a ANCAP en este proceso de búsqueda e implementación de soluciones a su situación, que es una situación problemática, ya que, como sabemos, se vienen acumulando resultados negativos por diversas causas. A un año de aquella noticia, y cuando por estos días se habla de la suba de las tarifas de los combustibles, se habla del cambio del sistema de distribución que tanto han cuestionado las estaciones de servicio, se habla del cierre de la subsidiaria Cava y que el Estado deje de producir la línea de perfumes Alma Mía, la grapamiel Salerno, el ron Espinillar o el whisky Magpie. Bueno, en un momento como este, ¿cómo se ven estos hechos del lado de la oposición, que reclamaba insistentemente cambios en el ente? Bueno, en los próximos minutos vamos a conversarlo con el economista y contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional. Contador Labat, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, Romina. En el directorio de ANCAP, ¿ya se votó el aumento de las tarifas, que el Poder Ejecutivo comunicó la semana pasada? No se ha tratado todavía. Lo que hubo es un anuncio del Ministro de Economía anunciando la suba de los combustibles junto con la suba de otras tarifas, ¿no? La UTE, OCE, Antel. Pero el directorio de ANCAP todavía no ha tomado resolución. Ajá. ¿Y qué intercambio hubo entre el directorio y el Ministerio de Economía sobre ese tema? Como todos hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía, donde, bueno, el Ministerio de Economía mira los números de ANCAP, va mirando, y bueno, pero por lo menos no a nivel de directorio, de que se tomara la decisión de, ni que se coordinara cuál tenía que ser el aumento, no, eso no se hizo. ¿Y cuál es su postura? Cuando se vote, porque se tiene que votar, ¿no? Tiene que pasar por el directorio. ¿Qué piensa usted? Y bueno, yo creo que es una medida muy dura, ¿no? Yo creo que, esto se presenta dentro de un paquete que obviamente, y por algo creo que es un buen símbolo que surge de declaraciones del Ministro de Economía, es un paquete que tiene más un origen fiscal, una medida fiscal, que de decisión de la propia empresa o que tenga que ver con paramétricas o con valor del crudo o con otras cosas. Entonces, yo entiendo que pasa por el lado fiscal. Yo ahí no me quiero expedir, creo que como economista tengo mi opinión de la gestión de las finanzas públicas, que obviamente no comparto en términos generales, pero creo que la suba de combustibles, como el resto de las tarifas, hay que mirarlo del lado fiscal y no del lado de ANCAP, que capaz que no era el número al que uno hubiera llegado, ¿no? ¿Romina? Cuando anunció el ministro Astori el aumento de las tarifas, en el caso particular de los combustibles, dijo que además de la evolución del IPC, ¿no? se iba a considerar la evolución al alza que se espera para el tipo de cambio y para el crudo a futuro, ¿no? Y además agregó que hay que tener en cuenta también la parada de mantenimiento de la refinería que se va a dar el año que viene, en 2017, y el lucro cesante por esta parada, y estimó el total en unos $80 millones. ¿Qué dice usted sobre estos elementos que incorporó el ministro? Son todos elementos que evidentemente cuentan, ¿no? La parada del año que viene es un costo para ANCAP, eso es una parada que se hace cada 4 o 5 años y donde durante ese tiempo no se produce, y eso genera costos importantes para la empresa. Hay otra serie de costos, yo agregaría incluso que recién lo mencionaron, el IMESI, porque cuando lleguen los primeros días de enero va a haber un aumento del IMESI, eso explica en las naftas del 8% que se anunció casi un 4%, o sea, evidentemente que hay costos que tienen que ver con la situación del ente, y muchas cosas que todavía tenemos de herencia de los últimos años, ¿no? O sea, creo que se ha trabajado, por ejemplo, muy bien el tema de la deuda, se ha mejorado notoriamente el perfil, la deuda es bastante menor que la que era hace un año y medio, de todas maneras sigue quedando una deuda en dólares, que eso sigue costando, porque bueno, en la medida que se espere que el tipo de cambio se dispare, nos cuesta. Yo de todas maneras, yo entiendo que estamos un poco errándole en la discusión de
si tenemos que seguir con la paramétrica o no, y si la paramétrica da en vez de 8, da 6 o da 9. Yo creo que tenemos que empezar a mirar como país. Yo capaz que hago una asociación con algunas reflexiones que ustedes acá en el programa hacían la semana pasada sobre si mirar los temas bien de corto plazo o mirarlos de largo. ¿En qué sentido? A ver. Y bueno, a ver, yo creo que tenemos como país empezar a mirar los precios de los combustibles como de otras tarifas y otros precios más en el largo plazo y mirarnos con las referencias que tenemos que mirar y empezar a tener políticas que piensen en el largo plazo, es decir, qué combustibles quiero tener, qué referencias quiero tener. A ver, yo creo que es un indicador, o sea, ustedes lo han usado y ha sido público, hay un sitio en internet que publica los precios del petróleo de 169 países, el gasoil en Uruguay está en el puesto 150, entonces, y casi el doble de Chile y bastante más arriba que Brasil y que Argentina, entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir viendo si los costos subieron un 10, entonces subimos un poquito más, y sin mirar para el costado? Sin ponernos referencias. Es decir, yo creo que esto es una carrera donde los países compiten y uno tiene que mirar los que corren en los carriles del costado. No solo puede mirar si entonces, bueno, no, como me duele la rodilla, estoy corriendo un poco más lento. Sí, bueno, pero en realidad yo tengo que mirar cómo van corriendo los demás y porque si no estoy perdiendo competencia. Y creo que como país tenemos que empezar a razonar en ese estilo. Ahora, ¿cómo hace el Estado uruguayo / ANCAP, no sé a cuál de las dos entidades le corresponde, para que los combustibles tengan precios que resulten competitivos? Y bueno, a ver, los combustibles tienen una carga fiscal muy alta. Exacto. Entonces, para empezar está la carga fiscal. Yo, de vuelta, sin querer meterme en las decisiones fiscales que corren por el Ministerio de Economía, pero cuando uno toma decisiones sobre quién tiene que sobre quién se tiene que poner la carga fiscal del Estado, el Estado decide recaudar más de IMESI, menos de IVA, más de una cosa, menos de la otra. Se toman decisiones, ¿no? Son decisiones de política económica que de alguna manera uno debe mirar hasta dónde puede cargar a los combustibles sin afectarlos, digamos, sin afectar la competitividad del país. En este caso vale los combustibles, pero vale las tarifas eléctricas, vale todo. O sea, yo hacía una cuenta ayer. O sea, este puesto, que estamos en el puesto 50, con un 8% caemos al puesto 160. O sea, quedamos en el fondo de la tabla y de verdad uno mira los países que quedan abajo, y es Mónaco, Hong Kong, son países que... Está hablando de una tabla en la que se incluye el precio del gasoil, concretamente, por ¿no? ejemplo. Y estamos en el 160... o sea, estamos en el 150, caeríamos al 160 con un 8% de aumento. Nos quedan abajo países que... por eso digo Mónaco, Hong Kong, los países escandinavos. Entonces... tenemos que empezar a mirar más en el largo plazo y decidir. Y bueno, y como país decir, bueno, acá se puede aumentar los impuestos y acá no se puede. Y bueno, no hay duda que hay que ser responsable fiscalmente, eso creo que está fuera de discusión. Yo no digo, no, bajen los impuestos a los combustibles. Lo que quizás hay que ver a qué se prioriza y dónde se pone la carga fiscal. Porque bueno, estamos llevando... Acá hay dos temas, ¿no? En los precios de los combustibles hay dos temas. Los impuestos, esos a los que usted aludía, y por otro, la empresa ANCAP, que arrastra su problemática tremenda de los últimos años, ¿no? Entonces... No, bueno, claro, el otro deber, que yo entiendo que parcialmente lo venimos cumpliendo desde el directorio de ANCAP, es empezar a bajar los costos de la propia empresa. Yo ahí creo que se ha trabajado bien, yo estoy conforme con el funcionamiento del nuevo directorio, que funciona... desde marzo de este año, perdón, 2 directores nos integramos recién en junio, pero creo que razonablemente viene funcionando. Obviamente no todas las medidas que se han ido tomando tienen efecto inmediato, porque bueno, hay medidas que hay que primero estudiarlas, analizarlas, ver qué posibilidades uno tiene de actuar, irlas tomando, y después eso tiene un cierto rezago en que se transforme en números, en que de verdad ahora se empiece a ahorrar. Ahora vamos a hablar de esas medidas, pero... Notoriamente ese deber hay que hacerlo, todavía los efectos son muy bajos, yo creo que hay reducciones de costos importantes, pero todavía queda mucha tarea por hacer. Un par de preguntas más sobre combustibles y los precios, y este aumento del 8% en promedio que se acaba de anunciar. Sí, a ver, concretamente, ¿cómo vio, por ejemplo, algunos comentarios desde su propio partido, ¿no? Del Partido Nacional, de dirigentes del Partido Nacional, que señalaban...
que esto era, bueno, de alguna forma un tarifazo. Porque, a ver, ayer cuando lo comentábamos, por ejemplo, con el economista Pablo Rosselli de Deloitte, él decía, bueno, se puede discutir si esos precios de las tarifas son demasiado altos, si introduce distorsiones competitivas para las empresas que operan en Uruguay, si las tarifas están o no siendo utilizadas como instrumento para cubrir el déficit fiscal. Pero, decía Rosselli, son discusiones que también tienen otros ingredientes, como la evolución que han tenido las tarifas en los últimos años. Y planteaba que si uno mira una perspectiva más larga, la tarifa de la nafta se encuentra actualmente 15% por debajo de los valores de hace 3 años. Pero con un precio del crudo que ha caído de 100 y pico a 50, ¿no? Entonces, a ver, de vuelta, hay un número que yo llevo porque yo asumí por primera vez en el directorio de ANCAP en mayo del 2015. Y entonces, con lo cual, para muchos números esa es mi comparación. Y desde ese momento que cayó bastante el precio del crudo, Chile bajó el gasoil un 18% y Uruguay no lo bajó nada en dólares. Entonces, ¿por qué eso? Entonces, porque en realidad está bien, capaz que estamos algo más barato en combustible, pero probablemente podíamos estar mucho más. Porque bueno, dentro de eso es donde estamos pagando la cuenta de las inversiones fallidas en Portland, la cuenta de otras cosas que lamentablemente no tuvimos decisión sobre eso. Son decisiones del pasado, pero que hoy hay que cubrir y cumplir, ¿no? Pero ¿qué cálculo tiene usted? O sea, ¿qué considera que debería ocurrir con el precio de los combustibles, teniendo en cuenta también la situación económica financiera actual de ANCAP, ¿no? No, está bien. Por eso digo, hoy... Porque usted decía hoy lo del 8%, que capaz que no era el 8% el número que debía dar. Ahí está. Seguramente tendría que terminar subiendo, porque los costos de ANCAP siguen estando altos y probablemente, yo creo que el número podía estar un poquito más abajo. Pero bueno, ahí donde juegan las necesidades fiscales. El 8% es la inflación, básicamente es la inflación. Básicamente la inflación. Sí, de vuelta, con un crudo que en promedio está bastante más bajo que hace 2 años, ¿no? Entonces, sí. Lo que se resuelve, de hecho, es los combustibles van a valer el año que viene lo mismo que en este, o por lo menos al principio del año que viene lo mismo que en el 2016, ¿no? En pesos sí. Sí. ¿Usted entiende que había margen para un aumento menor? Yo creo que un poquito menos podía haber sido. Yo creo que ahí se juega, pero bueno, a ver, yo creo que el gobierno razonó. Está claro que los uruguayos todos, pero con una decisión del Poder Ejecutivo en enero de este año, el Estado puso 620 millones de dólares en ANCAP. Entonces, bueno, de alguna manera lo que sí entiendo pretende, y creo que el Ministerio de Economía por ahí pretende, es que esto no vuelva a pasar. Entonces, bueno, que las finanzas de ANCAP empiecen a estar sanas. Y bueno, yo creo que en eso sí se ha logrado. Es decir, hoy los números de ANCAP este año vamos a tener números positivos después de 5 años de números negativos, con lo cual las finanzas se van a empezar a acomodar. Ya se había anunciado en el primer semestre una ganancia de 78 millones de dólares, ¿no? Sí, ahora tiene una estimación de... ¿Se ha avanzado más? No tengo una estimación, pero notoriamente el número va a ser positivo y va a ser mayor que esos 78. Lo que yo digo es, eso es una cosa buena. De todas maneras, nosotros las empresas públicas las tenemos que medir, yo creo que por 2 cosas. Por tener números positivos, porque evidentemente ninguna empresa se sostiene en el tiempo sin números positivos, y por otro lado con tarifas competitivas. Entonces, bueno, la primer pata, hasta hace un año no teníamos ninguna de las 2 patas. Hoy tenemos la pata de los números positivos, la tenemos, eso es una buena cosa, ¿ah? Seguimos teniendo tarifas que no son competitivas. Bueno, ¿qué nos queda por ahí? Y bueno, nos queda empezar a preocuparnos por bajar los costos de la empresa y bueno, eventualmente tener cuidado con los esfuerzos fiscales que se le pide, porque bueno, eso yo creo que termina afectando a muchos sectores. Una pregunta más a propósito de estos temas que venimos considerando. Los acreedores de Pluna Sociedad Anónima van a cobrar antes de fin de año. Quedó firme ayer el acuerdo en la justicia, no hubo objeciones. 66 millones de dólares van a ser repartidos entre acreedores públicos y privados. Y en la lista figura ANCAP con 20 millones de dólares. ¿Soñaba ANCAP con recuperar esa plata? No lo tenía como un dato eso, es decir, la empresa en principio no esperaba, o sea, ya en los últimos meses sí éramos conscientes de esto, y bueno, en su momento por venta de combustible dejó de cobrar 30 millones de dólares, ahora estamos recuperando esos 30 a 20, creo que es una buena noticia para la empresa lograr ese recupero, que bueno, es una buena cosa.
Volvemos enseguida con el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP, Diego Labat. Vamos a detenernos, por ejemplo, en la decisión de cerrar algunas de las unidades de negocios que dan pérdida. El aumento de 8% en promedio en la tarifa de los combustibles, las medidas de reestructura que se han anunciado en ANCAP en estos días. Bueno, esas noticias son el punto de partida de la charla que estamos teniendo esta mañana con el contador Diego Labat, integrante del directorio en representación del Partido Nacional. Contador Labat, otro de los temas de estos días a propósito de ANCAP fue el anuncio de que se deja de fabricar bebidas alcohólicas, productos de cuidado personal y artículos de ferretería, lo que corría por cuenta de Cava, una de las subsidiarias, una empresa que ahora pasa a ser absorbida por Alur. Quizá pueda llamar la atención que se decida cerrar Cava cuando no era de las empresas del grupo ANCAP que más perdía, ¿no? Había tenido un rojo de $1,5 millones por año en 2014 y 2015. Entonces... Bueno, está bien, no es el número más grande de ANCAP, pero evidentemente es un rojo. Yo creo que es un buen ejemplo de las cosas que yo decía hoy. Bueno, se han ido tomando medidas, se han ido analizando. Cuesta que eso llegue a los resultados, pero bueno, este es un ejemplo de algo que se tomó la medida. Bueno, esperemos, esto ya el año que viene nos va a costar a los uruguayos $1 millón menos, en la medida que nosotros resolvamos. ¿Es tan así la cuenta? ¿Es tan simple la cuenta? Bueno... Porque no sé cómo se implementa esto, ¿no? A ver, básicamente lo que se está planteando es toda la parte industrial, de lo que es venta de solventes, alcoholes industriales a industrias y otras empresas en el país, se le pasa a Alur. Porque será la parte rentable, digamos, del negocio de Cava. Sí, es rentable, casi está justito, ¿no? Uh-huh. No es un negocio que gane mucho dinero, pero es un negocio que está justito. Ese negocio se le pasa a Alur y después toda la parte de lo que es minorista, la venta de bebidas alcohólicas, artículos de ferretería, los famosos perfumes, se van a intentar vender. Bueno, se va a intentar vender la producción, las marcas. ¿Qué es lo que se vende? Bueno, en principio lo que estamos, hay una persona designada que lo que está es analizando cuál es la mejor manera de venderlo y bueno, a partir de ahí se inicia la venta y bueno, esperemos conseguir los mejores resultados, eso no tenemos nada asegurado. ¿Pero se vende una fábrica, por ejemplo? ¿Se vende una instalación? No se descarta nada, se pueden vender las fábricas, se pueden vender las marcas. En principio es lo que se está analizando, cuál es la manera más conveniente de vender el paquete. ¿Pero han hecho ya sondeos de mercado? ¿Existe la posibilidad de derivar al sector privado? Entendemos que sí, que hay posibilidades. En este negocio hay posibilidades de que los privados les interese, que generen sinergias, gente que está instalada en Uruguay, que no está instalada en Uruguay. Entendemos que puede haber interesados. Veía hoy en el diario El País que la FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, está buscando soluciones para los trabajadores de Cava. Fernando Ferreira, dirigente de la FOEB, dijo que una de las posibilidades es que los trabajadores pasen a desempeñarse en otras áreas de ANCAP, más allá de que Cava funcionaba en el marco del derecho privado y sus empleados no eran funcionarios públicos y que por lo tanto, en rigor, podrían ser despedidos. ¿Qué consideración hace con respecto a este factor, el factor personal? Bueno, es como pusimos en un comunicado de prensa que sacamos, nos vamos a preocupar por la solución de los recursos humanos, evidentemente que es un punto a tener en cuenta. ¿Cuántas personas son? Son 59 personas. 59. La nota con estas declaraciones del dirigente de la FUEB habla de una centena. No, 59. 59 personas. Ajá. ¿Ah? Entonces, con lo cual, bueno, se van a tener en cuenta, se van a buscar soluciones y negociaciones. No tengo nada para adelantar porque en realidad no está decidido qué tratamiento se va a dar, pero lo que sí, notoriamente, vamos a tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Pero cabe efectivamente la posibilidad de que sean distribuidos en otras empresas. Entiendo que no hay ninguna posibilidad que no se tenga en cuenta. Vamos a ver. Obviamente hay que ser cuidadoso porque lo que no podemos es pasar el problema de un lado para el otro, ¿no? Pero bueno, justamente a eso iba, porque usted decía recién, el año que viene los uruguayos vamos a dejar de perder $1,5 millones. Sí, dependiendo de cómo se haga la operación. Dependiendo, claro, por ejemplo, de qué pasa con el personal. Está claro, esa es parte del desafío, pero bueno, la idea es poder de verdad reducir los costos.
Romina. ¿Cuál debería ser, a su criterio, la próxima unidad de negocios a cerrar por parte de ANCAP debido a los números rojos? La división de cemento Portland, por ejemplo, que tiene, según han dicho, por ejemplo, en la comisión de industria en la Cámara de Diputados, una pérdida importante, un rojo importante. ¿Esa es? A ver, no quiero dar por buena la afirmación. No hay nada más a cerrar, a excepción de los negocios en Argentina, que bueno, ya eso ha sido comunicado públicamente también. ANCAP los ha puesto a la venta y está en el proceso de venta. Esperemos que tener buenas noticias en el corto plazo de la venta de los activos en Argentina. Ahí estamos hablando de Carboclor, ¿no? Por ejemplo. De los activos de Carboclor. ¿Cuánto venía dando de pérdida Carboclor? Y Carboclor venía dando 4 o 5 millones de dólares por año de pérdida. Este año probablemente bastante más. Es un negocio que está complejo, pero bueno, estamos también tratando de salir de ese negocio porque bueno, creo que no tiene... Digo, de vuelta acá entramos en el tema de las ganancias o las pérdidas. Acá, además, tanto el negocio de los alcoholes como el negocio en Argentina dan pérdida, con lo cual ya eso es una razón importante para salirse. Pero además hay hasta cuestiones hasta filosóficas. Si tiene sentido que ANCAP tenga un negocio petroquímico en Campana, en la provincia de Buenos Aires, un negocio que le cuesta atender porque está muy lejos. Bueno, lo mismo pasa con los alcoholes, si tiene sentido. Entonces, son negocios que entendemos que no forman parte de la estrategia central de ANCAP y bueno, había que sacarlos y bueno, en ese camino se está. ¿Y en el caso del cemento? Ahora entro en el cemento. El cemento es un negocio, yo digo, muy complejo, donde... Esto es mi posición personal, creo que no hay que descartar nada. Cuando digo nada, nada. O sea, ninguna de las posibilidades que puedan estar arriba de la mesa, creo que no hay que descartarlo. A ver, la única premisa que yo pongo arriba de la mesa es, nosotros tenemos un negocio que perdió en los últimos 15 años 200 y algo de millones de dólares. Que además lo fue perdiendo cada vez más. O sea, la pérdida iba aumentando. A esos 200 y tantos millones de dólares... hay que agregarle, el año pasado hubo que dar una pérdida por todas las instalaciones de 135 millones de dólares más, lo que se llama una pérdida por deterioro. Que además si le agregamos, que eso no se mide en los balances, pero digamos, tiene un costo para la sociedad ese negocio, porque entre otras cosas contribuye a que el precio del Portland en Uruguay sea 50, 60 dólares más caro que en la región. O sea, los uruguayos, cualquier obra que hacemos... terminamos pagando el Portland 50 dólares más caro. Ese costo en realidad no se mide en el balance de ANCAP porque de verdad lo cobra, lo que lo tiene que cobrar, pero los uruguayos lo terminan pagando más caro. Entonces, es un impuesto más. Y es casi un impuesto más. O sea, ahí y es un dato que no es muy manejado, ¿no? No se habla demasiado de esto, de que el Portland en Uruguay es caro. Claro, bueno, eso es parte del problema del Portland. El Portland hoy en Uruguay... Entonces estamos ante un absurdo total, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué ANCAP, para qué el Estado produce Portland si ni siquiera lo produce barato? Claro. Bueno, entonces yo creo que básicamente hay... A ver, en el directorio lo que nos hemos propuesto, y en eso estamos trabajando, es un análisis que esperamos terminar antes de fin de año, de un montón de consideraciones del negocio. Fuera de varias medidas que ya se han ido tomando en el negocio del Portland, desde temas de las fuentes de energía que se usan, cambiamos algunas fuentes para fuentes más baratas, se cambió la forma de trabajar la cantera de piedra, se han tomado algunas medidas, pero que son medidas que no mueven la U, o sea, son importantes, porque de repente estamos hablando capaz que de algún millón de dólares, pero que en los números no van a hacer que un negocio que pierde 25 pase a estar positivo. De todas maneras, se han tomado cosas. Queda todo un paquete de medidas que pasan básicamente por dos lados. Hay que reducir muchísimo más los costos y por otro lado tendríamos que producir bastante más de lo que se produce. O sea, hoy ANCAP produce bastante menos que lo que producía hace 10 años. A pesar de 250 millones de dólares de inversiones, produce menos cantidad menos toneladas de Portland. ¿Por qué producir más? Y bueno, para poder darle escala al negocio, porque hoy lo que se vende en ANCAP no alcanza ni siquiera para cubrir los costos fijos. Ahora, ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, estamos en una trampa, porque uno dice, tengo que vender más, pero el mercado uruguayo es lo que es. De hecho, la construcción está bastante complicada, con lo cual las ventas este año van a estar abajo del año anterior. Entonces dice, bueno, quisiera exportar. Ahora, cuando voy a exportar,
estoy $50 más caro que los vecinos, entonces no puedo exportar. Entonces, estoy en una trampa en la cual no puedo producir más porque no tengo a quién venderle a los costos míos, va a haber que reducir costos. Entonces, bueno, estamos en una trampa en la cual yo creo que los tiempos se van terminando. La única solución posible es el cierre, dice usted. La venta, la privatización, ¿qué es eso? A ver, se están analizando desde asociaciones, de vuelta, no descartamos nada. Yo no quiero adelantar para dónde vamos. Lo que sí creo es que, a ver, no quiero adelantar para dónde vamos porque no está claro a dónde vamos. ¿Sí? Y acá quiero ser bien sincero, si hubiera una solución sencilla, probablemente ya la podíamos haber adoptado. La solución es bien compleja, estamos poniendo todo arriba de la mesa, prometimos terminar y creo que vamos a terminar sin problema antes de fin de año con un diagnóstico bastante acertado, donde, bueno, ahí, entre otras cosas es muy preocupante, cuando uno mira el análisis y dice, bueno, yo qué sé, todos los indicadores son en general todos malos, yo qué sé, ratios que la industria mide, yo qué sé, cuánto se consume de energía para producir una tonelada de Portland, más caro que todos los países del mundo. ¿Cuánto cuesta? Más caro que todos. Todos los indicadores son en general malos. Entonces, estamos en esa trampa, lo que creo que los tiempos ya se están terminando y va a haber que tomar decisiones que esperemos tomarlas en breve. Estamos hablando de una de las patas esenciales de ANCAP, ¿no? Sí, es la P. Es la P. Es la P de es la P. Pasaría a llamarse de otra forma la empresa si se cerrara este negocio. Sería ANCA o ANCA. A ver, lo que pasa es que... Lo planteo en esos términos porque estamos hablando, repito, de una de las componentes fundamentales de este proyecto, de lo que en su momento fue el proyecto ANCAP, ¿no? Yo ahí igual hay que agregar, porque a veces no creo que hay que ser cuidadoso porque a su vez, a diferencia del negocio de alcoholes, que es un negocio relativamente chico, que yo creo que fácilmente se pueden encontrar compradores, el negocio de Portland es un negocio que tiene 2 plantas industriales, una en Paysandú, otra en Minas, hay una planta acá en Montevideo, en Manga, que son activos caros y que no parece fácil que aparezca un comprador. Aun cuando existiera la voluntad, que eso no está claro, que exista la voluntad de venderlo, pero no parece fácil que aparezcan compradores, entonces uno tampoco puede regalar esos activos. Entonces, es difícil, hay que encontrarle una solución, pero de vuelta, lo que decía, los tiempos, porque, entre otras cosas, hoy yo nombraba todas las pérdidas. Al ritmo que vamos, tenemos que pensar que en lo que queda del gobierno, el Portland va a perder $100 millones más. O sea, tal cual estamos. Perderemos, si tomamos alguna medida, en vez de 100 perderemos 90, pero vamos a perder mucho dinero. Entonces, creo que los tiempos ahora sí están llegando al final, ¿no? Seguimos, Romina. ¿Más preguntas? ¿Por dónde? Porque hay varios temas sobre ANCAP en estos días arriba de la mesa. Sí, hay otro que ha tenido el directorio, que es el cambio en el sistema de distribución de combustible, ¿no? Que implica que la ganancia que perciben los estacioneros pase a definirse en lo que son 3 franjas en función del volumen de comercialización. Y lo que se hizo fue liberar el precio para las distribuidoras, ¿verdad?, en la boca de salida de la refinería de La Teja, al tiempo que se mantiene lo que es la tarifa al público, con este 8% de incremento, pero se mantiene lo que lo tienen que vender las estaciones. Y eso es lo que les trajo algún dolor de cabeza, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las negociaciones con Unvenu, ¿no?, la Unión de Vendedores de Nafta, y también con los sellos distribuidores. Sí. Este es un tema bien complejo, ¿no? Difícil de entender. ¿Cómo puede resumir el análisis que está haciendo de esto? A ver, es un tema complejo, donde, bueno, así yo como comentaba que hemos tenido algunas coincidencias en el directorio, yo en esto he marcado mi posición contraria. Creo que la forma que ANCAP distribuye los combustibles tiene mucha cosa para mejorar, desde el propio papel de ANCAP. Yo creo que hay muchos de los roles que hay que sacarlos de ANCAP, pasarlos a la URSEA o a otro organismo neutral, porque hoy ANCAP es juez y parte. Creo que había mucha cosa para mejorar. Es un mercado que está excesivamente regulado, donde ANCAP jugaba roles que no tenía sentido, participaba en negociaciones con los sindicatos de las estaciones de nafta, cuando en realidad los dueños de las estaciones de nafta son empresas privadas, pero ANCAP se terminaba metiendo. ¿Por qué? Porque después todos esos costos se los terminaban pasando a ANCAP. Entonces, hay una serie de aspectos que yo creo que notoriamente hay que mejorar. Y creo que sigue estando esa necesidad. Creo que el modelo que se buscó no es el adecuado.
porque empezar con franjas que fomentaban, yo lo que decía de este modelo de franjas es casi que hay un decisor, un ser más inteligente que todos, que desde arriba decide quién tiene que ganar más, quién tiene que ganar menos. Interviene demasiado en los mercados y yo creo que eso es malo. De todas maneras, yo creo que en estos días han aparecido algunos diálogos que creo que son interesantes y creo que en los próximos días, semanas, lleguemos a una solución que deje un poco más contentos a todos, que permita, creo que es lo principal que tenemos que lograr, es que la distribución a ANCAP le cueste un poco menos de lo que le cuesta hoy. O sea, hoy la distribución es buena, porque hoy en general los uruguayos no tenemos problema con el abastecimiento de nafta, pero sí es caro. Entonces, bueno, tenemos que lograr que esto cueste menos, y yo creo que se puede llegar a una solución donde se genere el ahorro que el gobierno quiere, que estamos en el entorno de los 30 millones de dólares, pero sin destrozar o sin lastimar. 30 millones de dólares es lo que se quiere ahorrar con esa medida. Tiene que ver con distribución, con el rubro de distribución. ¿Está cerca un acuerdo, dice usted? No digo que está cerca, digo que hay por lo menos ahora hay un diálogo. Tuvimos unas semanas que los actores, que no ambas partes reclamaban diálogo, ANCAP reclamaba diálogo, los estacioneros reclamaban diálogo. Bueno, ahora creo que el diálogo está, todavía no se llega a un acuerdo. La última, que nos lleva al principio de esta conversación. Mañana, es 22 de diciembre, mañana se cumple un año exacto desde que el ministro de Economía, Danilo Astori, y la ministra de Industria, Carolina Cose, anunciaran un paquete de cambios para ANCAP destinados a revertir la situación de pérdidas muy compleja que venía arrastrando la empresa. Repaso para que los oyentes hagan memoria. Entre esos cambios se mencionaba la recapitalización de ANCAP, que se concretó a comienzos de año por 600 millones de dólares, la solicitud de un préstamo internacional por 250 millones de dólares, la desdolarización de la deuda de ANCAP y un reperfilamiento para tener más comodidad en los vencimientos, la conformación de un equipo dedicado a la reestructura de ANCAP, integrado por la propia empresa, el Ministerio de Economía y la OPP, la revisión de los distintos negocios que integran el grupo ANCAP y un nuevo modelo de distribución en la empresa para mejorar la eficiencia y disminuir costos. De algunos de estos puntos hemos estado conversando en estos minutos. Globalmente, ahora sí, ¿qué evaluación hace usted del avance que se ha tenido? Yo creo que yo estoy conforme con el avance. Creo que mis principales discrepancias han sido más filosóficas en algunos temas como este de la distribución, que creo que se sobrereguló en lugar de desregular, que es lo que correspondía, pero creo que se ha trabajado muy fuerte. Algunas medidas todavía no las hemos llegado ni a implementar ni a anunciar porque no están prontas. Algunas se han implementado y todavía no tienen resultados económicos, pero creo que en términos generales mi evaluación es positiva. De vuelta, capaz que en algunas cosas con discrepancias, en algunas cosas me hubiera gustado ir más rápido, pero mi evaluación general es positiva. ¿Y cuánto incidió el cambio de directorio? Con Marta Jara a la cabeza, el que entró en marzo del año pasado, este año, perdón. Yo creo que influyó en forma importante. Yo creo que se cambiaron una serie de cosas y de visiones que tienen que ver, bueno, con la propia gestión de la empresa, con el relacionamiento con todos los actores que la rodeaban. Es decir, hay un montón de aspectos que creo que cambiaron y creo que cambiaron para bien. Entonces me parece que es una buena cosa y creo mi evaluación es positiva. Digo, fuera repito, cuestiones puntuales que me gustaría que fueran distintas. ¿Usted se siente integrado en ese directorio? Sí, sin duda. ¿Hay buen intercambio, diálogo? ¿Sus opiniones son tenidas en cuenta? ¿Se trabaja en equipo en ese directorio? Sí, sin duda, sin duda. A ver, hoy, por ejemplo, no mencionamos cosas, pero que capaz que hace un año y pico, cuando conversábamos acá mismo, yo qué sé, por ejemplo, el tema de la publicidad. No sé si se acuerdan, estábamos con todo el debate. Bueno, hoy ANCAP no hace más publicidad, se cortó y en eso estamos los 5 de acuerdo. Entonces yo creo que el trabajo es un buen trabajo en equipo. Y bueno, y después hay temas en los cuales, pero en la sana discrepancia, tenemos hasta desacuerdo filosófico. Porque bueno, evidentemente hay 4 directores que representan una opción de gobierno, yo represento justamente, ¿cómo otra. Resulta eso de ser 1 en 5? Y bueno, yo creo que en algunas cosas he intentado y logrado convencer. Hay temas en los cuales hemos llegado a cierto consenso, hay temas en los que voté en contra. De vuelta, como algún colega director me dijo, bueno, hasta es una buena cosa que discrepemos, porque evidentemente
capaz que la propia postura del partido que me designó a mí, y el propio candidato a presidente, el senador Luis Lacalle Pou, tenemos una postura que de alguna manera es más favorable al mercado, de repente el gobierno tiene otra. Creo que esas cosas hasta es bueno que se expliciten, pero hasta ahí. Y creo que en la sana discrepancia. Digamos. Contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP, representante del Partido Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias.